Hermoso el día del Señor. Hermanos, y estamos terminando Juan. Estamos llegando a yo creo que es la parte más linda del Evangelio de Juan. Estos capítulos 18, 19, 20, 21, cuando el Señor enfrenta a Pedro, cuando el Señor también le prepara el desayuno en la playa, desayuna con ellos. Qué hermoso, qué hermoso. Les quiero avisar que en julio tenemos, sí, los niños van subiendo, por favor. Tenemos un invitado especial que va a traer luz a la iglesia. Va a traer luz a la iglesia. Va a estar Mario, el apellido no me acuerdo. Court. Marito va a estar con luz, va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Y usted dice, pero es un pibe. Ese pibe está a cargo de la iglesia ahora, que el pastor viajó a Estados Unidos, que es su suegro, y quedó predicando. Y Luz dijo algo interesante, y Mario, ahora nos damos cuenta de lo que es estar al frente. Dice lo que es ser pastor, ¿no? Así que va a estar con nosotros Mario predicando, creo el primer domingo de julio va a estar predicando acá con nosotros, va a estar con Luz también. ¿Listo? Vamos a Juan entonces, capítulo 18. Versículos 12 al 27. Vamos a estar disfrutando los salmos a la mañana, así que vení temprano, vení a las 10. Bueno, hay hermanos acá ya de 9 menos cuarto, ya están acá. Y un buen grupo hoy orando y haciendo el inductivo. Buen grupo, una parte nos separamos, hermoso tiempo, precioso. Juan 18, versículos 12 en adelante, hoy nos ayuda Dylan, también inaugura esta etapa. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Lean bien, sáquense la almohada, hermanos, presten atención al texto para que puedan entender todo el contexto. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Seguimos hasta el versículo 27. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunten a los que han oído, que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, obviamente con los soldados, con todos ahí, la policía del templo, todo. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel, observen esto, pariente de aquel
a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Padre, gracias. Qué texto, Señor. Acá estamos, alguien de barro, leyendo e interpretando, y tú aplicas, Señor. Tú aplica tu palabra. Oramos. Como vimos la semana pasada, tu palabra es más que suficiente, poderosa, Señor. Oramos que tú hables, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Este texto está entrelazado entre dos historias. Está amalgamado entre dos historias. Los juicios del Señor, el juicio civil del Señor, en tres partes, y la negación de Pedro. Es un cuadro dramático, feo, pero a la vez contrasta con lo que Juan muestra, un testigo ocular, un testigo, él estaba ahí, la majestuosidad, la personalidad, el carácter de la persona de Cristo. Juan contrasta eso. Por lo menos hace 4 contrastes. La primera que hace el versículo 12 al 14, se contrasta la sumisión voluntaria del Señor a todo un gobierno religioso corrupto, malo. Vamos a leer del versículo 12 al 14 nuevamente para repasarlo. Fíjense los detalles de este pasaje. Entonces las compañías de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bien, como vimos en el capítulo 18, versículo 1 al 11, el Señor tomó el primer paso, el Señor se entrega, Él pasa al frente, Él le dice, yo soy, dejen ir a estos. Te das cuenta que Él se entrega. Y aquí, en versículo 12 en adelante, vemos toda una compañía de soldados, los alguaciles, los policías del templo, que se llevan atado al Señor. Atado. Anás es el primer personaje que aparece. Terrible. Qué personaje nefasto. Terrible. Hay 3 fases para que entendamos en el juicio religioso. La primera fase es que está ante Anás. Él en realidad era el sumo sacerdote. Él era, su sacerdocio era vitalicio, significa que no caducaba. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero como tenía tanta influencia política, económica, las autoridades romanas lo sacaron a él y pusieron a su yerno, Caifás. Ninguno era mejor que otro. Así que está primero ante Caifás, primero ante Anás, luego lo manda a Caifás. Después Caifás, de Caifás hay un consejo, un pretorio, donde de ahí sale patio por medio con Pilato. Primero lo que muestra este texto de hoy es el juicio religioso, un juicio civil. El hombre juzgando al rey del universo, al juez del universo. Me viene a la mente Apocalipsis 4, ¿no? No había quien tomara el rollo hasta que el Cordero se adelanta y toma el rollo, el título de autoridad suprema de todo el universo. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Se hace un silencio en el cielo. No hay quien tome el rollo. Y fue Cristo, el dueño de todo. El dueño, el soberano. ¿Qué contraste? Ante un juzgado humano tan corrupto, religioso. Versículo 12 nos dice, entonces la compañía de soldados y el tribuno, los alguaciles, prendieron a Jesús y le ataron. Le ataron. Salmo 118, 27 nos muestra que de esa forma se ataba un cordero para el sacrificio. Se ataba.
se lo preparaba. Es más, Génesis nos muestra que Abraham ató a Isaac y lo puso para el sacrificio. Hay un montón de pasajes del Antiguo Testamento que se ata al cordero. Nosotros podemos ver acá que ya el Señor se está entregando y es atado. No estoy inventando nada. Ayer lo veíamos, ¿no?, en el discipulado. Juan 1:29 lo presenta San Juan, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora es atado. Lo leemos, 118:27. ¿Está? Salmo 118:27 nos muestra la importancia de atar las víctimas, sí. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Bien, Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y acá se está cumpliendo, acá comienza. Enmudeció, no abrió su boca. El siervo se somete por completo. ¿Saben qué me llama la atención antes de pasar a lo siguiente? Que toda esta gente que ata al Señor, los soldados, la policía del templo, los judíos que lo llevan al Señor, presenciaron 2 milagros tremendos. Juan 18, se está matando, ahora hemos muerto perrito. Siempre hay un perro que ladra. Juan 18, hermanos, cuando el Señor dice, yo soy, ¿a quién buscáis? Que Él se adelanta. Yo soy. ¿Qué ocurre con toda esta gente? Cae en tierra no producto de una campaña de sanidades y milagros. Los que caen en tierra son incrédulos, son profesionales, son militares, hasta Judas. No caen en tierra los discípulos. ¿Por qué caen en tierra? Ante el poder que sale de la boca del Señor. Primer milagro. Segundo milagro, ellos presenciaron, que solamente Lucas lo muestra, la sanidad que hace el Señor con la oreja de Malco. Al final lo menciona, casualidad, ¿no? Mete la espada en tu lugar, Pedro. Y que habla ahí, lo confronta a Pedro. Y Lucas, el médico, dice que el Señor agarra la oreja y hace algo terrible. Acuérdense que le apuntó al medio del marote, no le apuntó a la oreja. Y Juan da ese detalle, dice la oreja derecha. ¿Por qué? Habrá girado la cabeza y le sacó la oreja. Con ese tipo de espada que la describimos. Ahora, ¿por qué decís, qué tiene que ver esto, pastor? Esta gente vio 2 milagros, solamente 2 ahí. Judas vio un montón. Judas vio a Lázaro salir de adentro cuando estaba podrido en la tumba. Vio un montón. Los milagros no te dan fe, hermanos. Gran noche de sanidad y milagros. Eso no quiere decir que te salva. Fíjate en la Biblia. Los milagros no salvaron a nadie. Fue una muestra del poder de Cristo. Es más, San Juan 2 dice que el Señor hizo muchos milagros en el día de la Pascua, mas no se fiaba el corazón de ninguno de ellos. No confiaba. Muchos creyeron en Cristo, mas Él no confiaba en ellos. Ese creer querían por los milagros, pero no era una fe salvífica. Cierro paréntesis. Pero esta gente que le ató vio todo eso. Decime qué pasó ahí. ¿Cómo no se dieron cuenta de ante quién estaban? No le importó. No le importó. Versículo 13 nos dice, y le llevaron, ¿qué dice? Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ahí aparece Anás, que realmente ocupó el cargo desde el año 6 hasta el 15 después de Cristo. Fue destituido por Valerio Grato, un romano, puesto por los romanos, una autoridad romana, porque era muy influyente y poderoso. Anás era orgulloso, ambicioso, avaro. Sus ingresos provenían de los negocios del templo, las concesiones también del templo. Recibió una parte de lo recaudado en la venta de animales que el templo proveía. O sea, vos te venías de Cuartel Quinto con tu ovejita al templo, ¿no? O te venías de cualquier lugar extranjero, más allá, y te venías con tu ofrenda para el altar,
por los sacrificios. Y Anás te decía, no, ese animal ya tiene un defecto, no lo puedes ofrecer. Ah, no, dice, no, nosotros el templo te provee animales y te lo daba a un precio exorbitante. Ese era Anás. Y tenía los arbolitos también en el templo. O sea, tenían aquello que si traían moneda extranjera, por ejemplo, la moneda de Paraguay, ¿cuál es la moneda? El guaraní, ¿no? Traía dólares, en Chile no me acuerdo el peso chileno debe ser, y así traía los pesos, decían, no, para el impuesto del templo tiene que ser la moneda judía. Y te lo cambiaban y te estafaban. Eso era. Juan 2 nos muestra que el Señor hizo un látigo, lo sacó a todos a latigazos. 2 veces lo hizo. A latigazos. O sea, el Señor les arruinó el negocio 2 veces. 2 veces. Este era Anás. Lucraba con la tasa de los cambistas que cobraban, con los animales. Pero no se crean que Caifás también era un buen muchacho, el yerno. No era tan buen muchacho. En versículo 14 dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Lo ven ahí, versículo 14? Este era el yerno. O sea, estamos viendo cómo el Señor se entrega. Qué gran contraste, el cordero sin mancha, perfecto, a un sistema corrupto. Caifás recibió de Valerio Grato el cargo de sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo. El mismo prefecto romano que sacó al suegro 3 años antes lo puso al yerno. El sumo sacerdocio de Caifás fue el más largo del primer siglo. Era oportunista y astuto. Haber propuesto en Juan 11:48, ahora lo vamos a leer, matar a Jesús para preservar su poder y el preservar también el Sanedrín demuestra su crueldad implacable. Bueno, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán. San Juan 11:48, no recuerdo si era este pasaje, pero Caifás toma esas palabras que nos muestra acá Juan 18 y lo que nos dice la Escritura, que esto no lo hizo por sí mismo, sino que Dios providencialmente usó Caifás con una de las doctrinas más hermosas del Nuevo Testamento, la expiación, la sustitución. Caifás propuso que muera uno por el pueblo sin saber de que se estaba cumpliendo el plan de Dios. Pero él lo hacía para salvarse a sí mismo. Sin embargo, Dios lo estaba utilizando. Este era Caifás. Hermanos, cuando vemos, ahora después vamos a leer Mateo 23 y los evangelios, cómo el Señor trató a los fariseos, a los saduceos, a las autoridades. El sistema religioso de la época era totalmente corrupto. Hipócritas, fríos, calculadores, asesinos. Vestían la ropa de la religión con su hipocresía. Su hipocresía la tapaban con la ropa de la religión. Mateo 23, mira algunas de las cosas que dicen. Miren, Mateo 23, miren. Algunas, no vamos a leer todo porque se nos va la mañana, pero el Señor los denunció, por eso lo odiaban tanto. Primero es el tribuno, el juicio civil. Habló entonces Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Y ahí sigue, ¿no? Ay de vosotros, 13, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis ese reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejar entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis la casa de las viudas, como pretexto hacen largas oraciones. Bueno, y sigue. Ay de fariseos de escribas y fariseos hipócritas, versículo 23, porque diezman la menta y el eneldo. Habían hecho un montón de cosas agregadas a la palabra de Dios, cosas chiquititas. Pero dice, y dejar lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia. Este era necesario sin dejar de hacer aquello. Guía de ciego, colan el mosquito y se tragan el camello. Imagínate cómo lo odiaban, ¿no? Ahora está ante Anás y Caifás. Religiosos. El contraste entre la persona de Cristo y Anás y Caifás. Hermano, el que estás escuchando acá, ser religioso no te salva. Estamos viendo ahora uno de los sistemas religiosos más importantes de toda la historia, la religión judía. Ellos creyeron que se salvaban por su religión. El joven rico, ayer veíamos con los muchachos, le dijo, bueno, los mandamientos sabes. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes. Y el Señor le empieza a citar mandamientos y dice, todo lo he guardado en mi juventud. Yo soy bueno, Señor. Quizás esperaba que le diga, muy bien, entonces ya entras al reino de los cielos. Y el Señor dice, vende todo y dale a los pobres. Lo enganchó. Quería atrapar a Cristo. La religión no te salva. No te salva. Paul Hens, un buen teólogo que tengo el libro de teología ahí, dice, la depravación total no quiere decir que todos son tan completamente depravados en sus acciones como pudieran serlo. Que todos pudieran pecar al máximo o que una persona no pudiera realizar actos de bondad. Lo que quiere decir que la corrupción del pecado se extiende a todos los hombres y por todas las partes de los hombres, de modo que no hay nada en su naturaleza que pueda darle mérito a los ojos de Dios. Pero la religión muchas veces te hace pensar que tenés mérito delante de Dios. Lamentablemente, dentro de las iglesias y el sistema evangélico, muchas veces somos religiosos. Y como vimos el domingo pasado, muchas veces nos acostumbramos a la religión. Hasta aprendemos a orar, pero no conocemos a Cristo. Por eso ayer pedimos que escriban el Evangelio. No lo conocemos. Escuchar la predicación de Alejandro del domingo pasado, del pastor Alejandro. Qué razón. A mí me rehabló. Dios lo ha usado mucho. En una iglesia siempre vas a encontrar religiosos. O sea, muertos espiritualmente, pero religiosos. ¿Cómo te das cuenta? No sé, no te das cuenta. Con el tiempo, los años, solamente Dios lo sabe. A veces sí. O sea, lo que te quiero decir lo que dijo el Señor, el trigo y la cizaña crecen juntos. Hermanos maduros, hermanos espirituales, hermanos difíciles de soportar, hermanos débiles, hermanos perezosos. Y muchas veces te pones a pensar, la verdad no quiero estar más en una iglesia porque son toda una manga hipócrita. ¿Lo pensaste alguna vez? Yo sí. ¿Nunca lo pensaste? Una hermana la semana pasada me decía de otra iglesia. Dice, yo no puedo creer las cosas que pasan dentro de una iglesia, ni en el mundo la veo. Estafas. Fíjate Corinto las cosas que pasaban. Pablo dice, ni en el mundo hay lo que pasaba en Corinto. Y Alejandro dio una buena descripción que es interesante. Entonces, y el pastor MacArthur también en una predicación lo dijo. Dice, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. La iglesia como el arca de Noé. 150 días estuvo encerrado Noé con todos los animales. ¿Pensaste eso? 150 días. Yo no sé si fuiste alguna vez a la rural. ¿Alguien fue a la rural acá en la exposición de ganadera? Bueno, a veces no es muy grato. Yo odiaba ir a la rural. Nunca me gustó. Mi mamá es fanática de la rural. Ver los animales y el olor de los animales. Pensá estar encerrado 150 días con tantos animales. Tanto. Nomás el chancho que está ahí. El olor. Bueno, en la iglesia a veces vas a tener olores insoportables. Es así. Vas a tener olor. ¿Pero qué vas a hacer? Abrir la puerta, afuera se están ahogando. Flotan cadáveres en el agua. Muertos.
es el camino angosto, hermano. Hay religiosos. El contraste, ves al Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ves al Señor. Y la iglesia tiene arrugas y tiene mancha. El Señor es que la limpia todo el tiempo. Pero es el lugar más seguro. Así que no te desanimes. Si no viviste problemas en una iglesia, lo vas a vivir. Y es importante saber crecer y avanzar. A menos que sea doctrinal, fuerte, bueno, pero es la iglesia. En segundo lugar, versículo, vamos a seguir, vemos ese contraste, ahora entramos, esta historia que está mezclada, del tribuno saltamos a Pedro ahora, versículo 15 al 18, por favor. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido como el sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Cómo cambia la historia? Pero es lo mismo, es un testigo ocular porque estaba ahí, la negación de Pedro. Podemos ver de Pedro la confianza en sí mismo, mucha confianza en sí mismo que tenía, que hoy te aconsejan, vos tenés que confiar en vos mismo, si no, no vas a lograr nada, ¿no? Confía en tu corazón, te dicen. Versus el contraste de que Dios sabía todo, el Señor sabía todo, la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Cristo. Este hecho se encuentra en los cuatro evangelios. Parece como que hay algunas diferencias, pero todos se complementan de distintas miradas. Pedro, a pesar de huir con los demás, el versículo 15, él tuvo un poquito de valor y dije, no, quiero estar con el Señor. Quiero estar con nosotros. El otro discípulo que habla ahí, 2 veces se muestra como el otro discípulo, el discípulo que era conocido. Juan habla de sí mismo así. Si te pones a ver, Juan nunca se nombra a sí mismo, pero es evidente que es Juan, el evangelista. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Mira, armate esa atmósfera. Y este discípulo era conocido por el sumo sacerdote. ¿Quién? Juan. Juan era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. La pregunta es, ¿por qué era conocido por el sumo sacerdote? O sea, Anás o Caifás. Bueno, la evidencia que nos muestra la historia es que Juan tenía una empresa de pesca y Juan proveía pescado a la casa del sumo sacerdote, cuando pescaba con el padre. Otra evidencia es a favor de la mamá de Juan, que descendía también de la línea sacerdotal. Lo que Juan nos está diciendo ahí, que él era conocido. Y entró, observen el detalle. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, tímido. Salió, pues el discípulo que era conocido, estoy leyendo el versículo 16, por el sumo sacerdote, y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Escuchen esto, hermanos. El que habla a la portera, esta mujer que desarrollaba una tarea doméstica en el templo, le dijo que lo deje entrar. O sea que es evidente que no tenían problema de que estén ahí. Pero Pedro tenía miedo. Los 4 evangelios mencionan a esta mujer enfatizando la caída de Pedro. La criada en versículo 17 le dice a Pedro, en griego es una pregunta que requiere, igual en castellano también, requiere una respuesta negativa. O sea, es como decirle no sé, a César, vos no sos hincha de Chacarita, ¿no? No, o sea, vos tenés que decir que no, pero soy hincha de Chacarita. Y sí. ¿Se entiende? Vos no sos hincha de River, ¿no? No. Es una respuesta que requiere una pregunta que requiere una respuesta negativa. Y eso es lo que está haciendo la criada. Entonces la criada le dijo a Pedro, versículo 17, ¿no eres
tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él le dijo, no lo soy. No parece una gran mentira, pero es interesante que el Señor no usó un ejército, no usó la guardia del templo, usó una mujer. Usó una mujer para quebrantar a Pedro. Su único pecado fue hacer creer a esta mujer que no era. Dio la respuesta que la mujer quería escuchar. No. Él no fabricó la mentira. Le vino servida. Versículo 18 nos muestra un montón de detalles. Dice, estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro calentándose. Tremendo, tremendo. Yo pienso, ¿dónde empezó esta caída? Eso comenzó en capítulo 13. Miren, capítulo 13. Ahí nomás. Capítulo 13, versículo 37. No empezó la caída cuando dijo no lo soy. La caída empezó acá. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo. Miren, hasta el detalle del gallo que está en Juan. Sin que me haya negado, ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro se ufanaba de sí mismo diciendo, yo puedo, yo puedo. Vos podés. Y eso hoy día nos enseña la psicología, hermanos. Hasta en la iglesia, vos podés. Decretalo. Hacelo tuyo. Vos podés. Y a veces como muchachos también podemos decir, yo voy a estar firme con el Señor. No. Yo no vuelvo más al pasado. ¿En serio? ¿Estás seguro? No, yo decreto que mi matrimonio se va a solucionar y acá va a estar la cosa bien. ¿Seguro? Fíjate de Jehová en todo tu corazón. Nunca te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo y Él enderezará tus veredas. Siempre es bueno reconocernos que somos barro, hermanos. No tenemos fuerza en nosotros mismos. Somos lo peor. En Cristo tenemos valor. Pedro empezó la caída ahí. ¿En serio, Pedro? ¿Tu vida pondrás por mí? 3 veces me vas a engañar. Dígame si no somos así. Ahí empezó la negación de Pedro. Mucha confianza en sí mismo. Mucha confianza en sí mismo. Salmo 139, 23 al 24 termina diciendo David, examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay camino de perversidad y guíame. Necesitamos eso. Eso es lo que le faltó a Pedro y quizás nos puede faltar a nosotros muchas veces. Examíname. Miren, en Lucas 18, 11 y 12, Lucas 18, 11 y 12 también nos muestran algo importante de Pedro. Lucas 18. ¿Lo tienen ahí? Versículo 11. Bueno, el 9 dice, a unos que confiaban, Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo puesto en pie, otra vez el fariseo acá. Es una parábola. Oraba consigo mismo, es interesante, ¿no? No oraba con Dios, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como este cachivache que está al lado mío orando. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Por esta persona hablaba el Señor, ¿no? Menospreciaban a otro porque confiaban en sí mismos. Entonces, el publicano dice más el publicano estando lejos no quería ni aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho
diciendo, Dios se propicia a mi pecador. Qué hermoso ver, porque no puedo quemar, porque está tan entrelazadas las historias, porque Pedro termina negando al Señor, ahora lo vamos a ver, pero nos muestra que en Lucas, que el Señor lo mira fijamente a Pedro, ¿no? Juan nos lo muestra. Esa mirada es tremenda, tremenda. Yo no sé, imagínate, lo terminas negando, blasfemando, maldiciendo, lo mira, y después en Juan 21, la restauración de Pedro es hermosa. Yo quiero llegar ahí ya, ¿viste? Pero vamos a seguir bien la narrativa. Pedro comenzó su caída no cuando lo negó, sino cuando confió en sí mismo. Y vos cuando confías mucho en vos mismo, terminás menospreciando a los demás. En este caso, Pedro negando al Señor. ¡Pah! Tenés tanta confianza en vos mismo. Saltamos otra vez la historia, porque así nos lleva el texto. Seguimos con versículos 19 al 24, por favor. La negación de Pedro, mucha confianza en sí mismo, en contraste con que Dios lo conocía y sabía su corazón. En tercer lugar, el carácter homicida de los judíos frente a la calma, que hoy lo decían en el inductivo, la calma del Señor frente a esto. Versículos 19 al 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, sí, he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Seguimos el juicio religioso judío. Es toda una farsa. Está lleno de odio, lleno de hipocresía, en un marco de legalidad que le quieren hacer a su homicidio. Esto era ilegal lo que estaban haciendo, ya que el acusado tenía derecho a tener defensores. Ellos querían que él se autoincriminara. Era ilegal todo el interrogatorio. Preguntan por los discípulos, pero no lo conocían. Sí que lo conocían. Es más, estaban en la puerta. Todo un marco hipócrita. Versículo 20 dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús conocía la ley, pero él tenía pero él no tenía dos intenciones o planes secretos, porque ellos lo querían condenar por revolucionario. Y no era así. El Señor hablaba lo mismo que hablaba delante de ellos, lo hablaba en el templo, lo hablaba en todos lados. Fíjense que en el versículo 21 dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben que yo he dicho, saben todo lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ahí empiezan los primeros golpes al Señor. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Lo que pasa es que el Señor estaba destapando toda su verdadera hipocresía y lo retó a presentar su caso y llamar testigos. ¿Quieren testigos? Es fácil. Está toda la gente que ha escuchado mi enseñanza. Pero ellos no querían. Una semana atrás fue la entrada triunfal a Jerusalén con palmas, mostrándolo a él como el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo eso fue, aún así, preparado por Dios. Uno de los alguaciles no le gustó, era uno de los que quería agradar al sumo sacerdote y le pega. Eso era ilegal también. No podían ante la ley, esto demuestra lo informal del juicio, no podían golpear a un prisionero y menos a una persona que no tenía acusaciones. No era legal. La reacción, versículo 23, lo podemos leer, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?
majestuosa, sin perder el control. Si estás ahí y nos metemos en la atmósfera, trata de ver al Señor hablando, todo bajo control, confrontando hasta lo último a todo este sistema religioso hipócrita, falso. Así que Anás entonces lo envió. Este era el suegro. Lo vuelve a enviar a Caifás porque no tenía cómo inculparlo. No tenía forma. Lo manda al yerno, a Caifás. Y el texto vuelve a dar la vuelta y nos lleva a Pedro. Versículo 25 al 27. Ahí nos muestra, hermanos, la intención de ellos de matarlo, homicidas, y el control absoluto del Señor de toda la situación. Y cómo aún así los confrontó bien, sin gritos, majestuoso, era el mismo. Vos pensás que está el mismo Señor frente a ellos, que dijo un yo soy y cayeron para atrás, que podía tener más de 12 legiones de ángeles y los fulminaba. Sin embargo, Él se estaba entregando por nosotros, por vos y por mí, y pasando todo este juicio civil. ¿Qué nos dice versículo 25 al 27? Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. No solamente el carácter homicida de los que lo estaban acusando y la calma divina. Hay otro contraste que termina el texto, es que la cobardía de Pedro, pero el contraste también que lo muestra Mateo 26, la mirada de amor del Señor. La cobardía de Pedro y la mirada del Señor. Pedro ahora es interrogado, ya pasó mucho tiempo ahí, pues dice calentándose está en presente continuo, o sea, tuvo un buen tiempo, no sé cuántas horas ahí. Qué terrible, ¿no? Cómo cambió el escenario horas, minutos atrás. Pedro en el aposento alto, orando con el Señor, dando su vida, y ahora calentándose con los enemigos del Señor. Habrán hecho una fogata, porque eso es un testigo ocular. Hacía frío y era de noche. La fogata será, no sé, como viste los tarros que ponen y queman madera, no sé cómo habrá sido, nada, fogata con madera. Y estaban todos los soldados ahí, Pedro ahí, imagínate, no sé, que por ahí con una capucha, para que no lo reconozcan, era de noche. ¿Qué había hecho Pedro? Pedro quería una revolución. Señor, heriremos a espada, nos dice Mateo. Juan nos dice que le cortó la oreja. Qué casualidad. ¿Quién estaba en la fogata? Miren el texto ahí. Qué casualidad, ¿no? Nada es casualidad, hermano. Cuando vos no resolvés algo con el Señor se va a encargar. Y eso lo hizo con Pedro. ¿Quién estaba ahí? Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pero acuérdense que la oreja ya estaba sanada. Pero no se acuerdan del milagro. Se acuerdan de lo que hizo Pedro. Dice un autor del versículo, se termina el círculo vicioso de Pedro. Oh, casualidad, se encuentra ahí un pariente de Malco. Ahí estaba. No había hecho ningún crimen, pero otra vez aparece esta persona. Mire Mateo 26, por favor, versículos 74 al 76. Porque ante este pariente, versículo 26 termina diciendo, no te vi yo en el huerto con él, yo te vi. O sea que por ahí Juan salió de ahí y escuchó el diálogo. Juan se fue acercando al fogón, el evangelista, y escuchó el diálogo. No te vi yo a vos, a ver, con la luz del fuego. Yo te vi, vos le cortaste la oreja a mi pariente. Y ahí se viene la tercera negación, pero es con maldición, que Juan no lo registra, pero Mateo sí. Juan dice, negó otra vez
Pedro, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Mire Mateo 26, ¿lo tenemos? Mateo 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. La palabra maldecir habla que Dios me mate, está diciendo. Terrible. Que Dios me mate. Yo no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Los muchachos dirían, no, le cayó la ficha. Pero fue Dios eso. Que le había dicho, aunque antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. 76. Hasta ahí. Eso fue terrible. Se cumplió al detalle lo que el Señor había dicho. Lucas 22:59 registra la mirada. Perdón, había dicho Mateo, pero Mateo da también. Los 4 evangelios se complementan. La maldición, la última negación. Y Lucas 22:59 nos dice lo siguiente. Un poco después, volviéndose otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Mateo registra la maldición. Como 1 hora después, otro confirmaba diciendo, verdaderamente, este estaba con él, porque es Galileo. Lucas aclara. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro, ahí está lo que Mateo dice, lo registra Lucas. ¿Ven? Por eso el evangelio se van complementando. ¿Por qué le cayó la ficha? ¿Por qué le cayó la ficha a Pedro? Porque lo miró el Señor. No sabemos qué pasó ahí. Quizás lo sacaron al Señor atado. Ya lo habían, si ves el contexto, le habían dado latigazos. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Pensá. Que Dios me mate. No conozco a ese hombre. Y justo lo traen en una revuelta al Señor todo sangrando y lo mira a Pedro. Ojos con ojos. Tremendo. Yo creo que ha sido una mirada exhaustiva. La traducción de la mirada dice resuelta, fija, pero amorosa. Como el Señor nos puede mirar cuando le fallamos, pero amorosa. Y te dice, ¿te acordás lo que prometiste? ¿Dónde estás? ¿Te acordás lo que dijiste que ibas a hacer? Y aún así el Señor lo perdonó, ¿no? Hermanos, se ve aquí el verdadero Pedro, al que pecó, pero también Juan 21, al que se arrepintió, a diferencia de Judas. Hay una gran diferencia. Este relato nos muestra y nos recuerda no solo nuestra propia debilidad, sino también la riqueza de la gracia divina. Juan 21. La sumisión del Señor versus la corrupción religiosa. La confianza en sí mismo de Pedro versus el conocimiento que Dios tiene en nosotros. No, Cacho, no te confíes en vos mismo. No te confíes, yo te conozco. No te fíate del Señor todo el tiempo. Si Dios quiere, voy a permanecer firme. La calma divina ante el juicio cobarde y el homicidio que planeaban. La cobardía y la traición de Pedro versus la mirada de amor de Cristo. Firme, pero exhaustiva. Padre, gracias por tu palabra. Estamos entrando en un terreno muy importante. El momento de la expiación, el momento de tu entrega por nosotros. Y ahora tenemos la cena, Señor. Tenemos la cena que tú mandaste para que recordemos esto que estamos viendo hoy. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio. Oramos que tú guíes este momento en tu nombre, Señor. Amén, Padre.